La Unión Esportiva Lecce es nuevo equipo de la Serie A. Ascendieron este pasado fin de semana y, como os prometimos, vamos a conocer al equipo del sur de Italia en el siguiente vídeo. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Como ya hiciéramos con el Brescia y como os prometimos en el día de ayer, hoy tenemos vídeo especial para conocer a la Unión Esportiva Lecce, que es nuevo equipo de la máxima categoría del fútbol italiano. El conjunto Giallorossi, el conjunto del sur de Italia, consiguió el ascenso en esta última jornada, de la fase regular, tras ganar su partido, y así pues volverá 7 años después al fútbol de oro en Italia. Es un equipo que podemos encontrar en el sur de Italia. Os mostramos un mapita para que lo podamos encontrar a día de hoy, sobre todo tras el descenso del Frosinone, que era un equipo sí de la región del centro de Italia, pero tirado un poco más al sur. Pues únicamente nos habíamos quedado con Napoli y con Cagliari, y Cagliari hay que cogerlo en pinzas, porque es un equipo al final de una isla, que es cierto que está al sur, pero es una isla, no está en la bota de Italia. Pues el Napoli era el único equipo de la zona del sur de Italia, y con el Lecce ya tenemos dos, como podéis ver. Es un equipo que, algunas curiosidades, es un equipo que es conocido como Giallorossi por los colores de su camiseta, por los colores de su equipación. Su símbolo es el lobo, curiosamente, en ambos coincide con la Roma, tanto son apodados Giallorossi como el lobo es su símbolo, y es un equipo de cuya ciudad, que está cerca del mar Adriático, que está enfrente de Albania, si lo ponemos en el mapa, es un equipo cuya ciudad se conoce como la Florencia del Sur por su riqueza en cuanto a monumentos. Así que apuntad un viaje al sur de Italia para pasar por Nápoles, para pasar por Lecce y para ver los estadios de ambos equipos. El estadio Via del Mare, por cierto, que es el estadio de este conjunto del Lecce, tiene capacidad para 40.000 espectadores. Luego hablaremos de la afición que entra en ese campo, porque es una afición bastante particular. Sin más, vamos a hablar de qué pasó la última vez que el Lecce estuvo en primera división, en la Serie A, y por qué es tan importante que hayan vuelto a la máxima competición del fútbol italiano. Ellos bajan en la 2011-2012 de forma deportiva de primeras, es decir, quedan 18º, pierden la categoría, 36 puntos en 38 jornadas, lejos del 17º, que había sido el Genoa, y acaban descendiendo. Hasta ahí todo normal. Unos meses después, un tribunal del fútbol italiano declara que la Lecce es culpable en el caso del calcioscomese, que es un caso de apuestas deportivas, un delito administrativo, y esa culpabilidad lleva al Lecce, que estaba hasta entonces en Serie B, ya se preparaba para afrontar una nueva categoría, una nueva temporada en la categoría de plata. Pues muy bien, no, descienden a Serie C de forma directa, es decir, en apenas 3 meses pasan de jugar con la Juventus, de jugar con el Milan, etcétera, etcétera, a descender directamente a la tercera categoría del fútbol italiano. Obviamente, eso es un palo, y hasta ahora no lo habían conseguido remediar. Un milagro, porque con Fabio Liberani, que es el actual técnico del conjunto del sur de Italia, consiguieron un ascenso la temporada pasada de Serie C a Serie B, y esta temporada han conseguido el ascenso de Serie B a Serie A. Así que podemos hablar de un auténtico milagro. Y hablábamos de Fabio Liberani, que es el técnico, un jugador que igual algunos conocéis o algunos os puede llegar a sonar. Tiene 43 años, es de origen africano, aunque él nació en Roma, nació en Italia, y es un entrenador que su día fue exjugador, que protagonizó un traspaso bastante curioso, bastante caro, por así decirlo. 13 millones de euros en los 90 es bastante dinero, 13 millones pasados al cambio, obviamente no se pagaba en euros en aquella época, pero que pasó del Perugia al Lazio por ese traspaso bastante importante para la fecha. Es un jugador que fue internacional y que también militó en equipos pues importantes, el Lazio, hemos hablado, Fiorentina, el Palermo, etcétera, etcétera. Posteriormente, como entrenador, y antes de llegar a este equipo, al Lecce, pasó por el Genoa, aunque estuvo únicamente 7 partidos, estuvo en el Leyton Orient de Inglaterra, lo cual no deja de ser curioso, estuvo en conjuntos como la Ternana, y antes de llegar al Lecce, en 2017, es cuando arriba en el sur de Italia, hasta entonces cuando consiguió el ascenso. 2 temporadas, 2 años en el fútbol italiano, 2 ascensos. La verdad es que no le ha podido ir mejor al bueno de Fabio Liberani. Si hablamos de la plantilla, para intentar conocer un poco a los jugadores que veremos el año siguiente en Serie A, sobre todo si se consiguen quedar en el equipo, que eso habrá que verlo, habrá que ver qué pasa este mercado de verano, destacamos a los siguientes jugadores. En primer lugar, Andrea Lamantia, delantero centro del equipo, 17 goles, 8 asistencias esta temporada, un delantero de 28 años, ex de la Virtus Entella, jugador del Infracalcio italiano totalmente, que llega por 800.000 euros en el mercado de verano, y se puede decir que a la Lecce, o al Lecce, le ha salido bastante bien el fichaje. Otros jugadores, por ejemplo, Marco Mancosu,
el capitán del equipo, 30 años, un jugador que juega en la posición de enganche, 13 goles y 6 asistencias, un rendimiento bastante bueno. Además, destacar otros nombres como Andrea Tabanelli, Simone Palombi o Filippo Falco. Por último, y antes de acabar el vídeo, como no, vamos a hablar un poco de la afición. Ya lo hicimos con el Brescia, recordamos la gran rivalidad que hay entre la afición del Brescia y la afición del Atalanta de Bergamo, y hoy es momento de hablar un poco de la afición del Lecce, ¿no? Que queramos que no, es bastante curiosa. Estar en el estadio Via del Mare, que es un estadio con capacidad para 40.000 espectadores, lo cual no está nada mal en un equipo de estas dimensiones, y la curva norte, porque al final casi todos los grupos ultras se encuentran en la curva norte del estadio, la curva north, tiene sus rivales bastante importantes, ¿no? Es cierto que no vamos a encontrar ningún gran derbi en el fútbol de primera división esta próxima temporada, lo hablábamos antes, geográficamente el sur de Italia está bastante aislado, pero hay que recalcar la rivalidad que existe entre la afición del Lecce y la afición del Bari, que es muy bestia, y es un derbi regional que la verdad nos gustaría ver en un futuro, porque el Bari es un equipo que recordamos en primera división y que debería estar más arriba de lo que está. Sin embargo, también hay otras aficiones con las que se llevan más o menos bien, mejor en este caso, por ejemplo, la afición del Palermo, están hermanadas con ellos, y es curioso el caso, ¿no? Porque hace unos días, hace apenas unas semanas, estaban peleando ambos equipos por lograr el ascenso a Serie A, eran los dos grandes contendientes por esa pelea, y al final esas aficiones están hermanadas, ese hermanamiento no se rompe a pesar de la rivalidad deportiva, rivalidad en el campo. También encontraremos que se llevan bastante mal, por ejemplo, con la afición de la Sampdoria. Hace unos años, cuando estaban en primera división, hubo un resultado que los manda directamente a la Serie B, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por un lado, tienen mala relación con la Sampdoria y tienen buena relación con el Genoa. Una cosa lleva a la otra. Pero sobre todo, quedémonos con esa rivalidad entre la afición del Lecce y la afición del Bari, que ojalá algún día podamos volver a ver en la máxima categoría del fútbol italiano un derbi entre estos equipos de la región de Salento, porque sería bastante bonito y sobre todo nos traería un poco más de equilibrio entre la zona del sur de Italia y la zona del norte. Y antes de acabar me gustaría recordar una cosita, que es que hay un cántico que seguro que a muchos os suena, que es el "quien no salte es" de la Juventus, del Milan, etcétera, etcétera, un cántico que se utiliza para obligar a tu afición a saltar. Por ejemplo, la afición del Milan, "quien no salte es" del Inter, para intentar dejar un poco en ridículo a la afición rival. Pues bien, este "quien no salte es", según diversas fuentes en el fútbol italiano, lo inventó la curva del Lecce. Así que, bueno, es un dato curioso, porque es un cántico que luego se ha expandido no solo por Italia, sino por prácticamente todo el mundo. En España, por ejemplo, se escucha bastante en los diferentes campos de fútbol. Y hasta aquí nuestro vídeo especial del martes. Había que hablar un poquito del equipo de la Unión Sportiva Lecce, del equipo del sur de Italia, del equipo del estadio Via del Mare, porque el año que viene vamos a hablar mucho más de ellos, porque lo vamos a tener compitiendo con los grandes equipos de Italia. Hasta aquí nuestro vídeo. Recordad, mañana más, mañana es miércoles, tenemos un vídeo muy especial en el que vamos a hablar de los 5 mejores fichajes del fútbol italiano en este 2018-2019. Estad atentos, porque vamos a iniciar una serie en la que vosotros, los que nos veis todos los días a través de YouTube, vais a tener que participar con nosotros. Mañana lo comentamos. De momento, ya sabéis, dejadnos aquí debajo todos los comentarios que queráis, los respondemos uno a uno, a no ser que os empecéis a meter con el Lecce o cosas así, mejor ahí no nos metemos, pero intentamos contestar a todos, interactuar lo que más nos gusta, y también ayudarnos, por favor, difundir Soy Calcio, activad la campanita y suscribiros al canal.